El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. Es la frase que el célebre meteorólogo teórico estadounidense Lorentz incluyó en una conferencia que pronunció el 29 de diciembre de 1972 en una sesión de la reunión actual de la AAAS. ¿Pero qué quería decir con esto? Para empezar, tenemos que definir qué es el caos. Este es un sistema que se caracteriza porque las soluciones de las ecuaciones que lo representan son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. Esto es que son tales que si se cambia un poco, minúsculamente, esas condiciones, entonces la solución se ve modificada radicalmente, siguiendo un camino completamente diferente, al contrario que en los sistemas no caóticos, aquellos en los que la física nos ha familiarizado durante siglos, en los que pequeños cambios en las condiciones iniciales no alteran sustancialmente la solución. Pero que sean caóticos no significa que no puedan ser sometidos a las leyes expresables en términos matemáticos. Es preciso recalcar que los sistemas caóticos están descritos por las leyes codificadas en expresiones matemáticas, expresiones de hecho similares a las que pueblan el universo de las leyes lineales de la dinámica newtoniana. El caos aparece en el momento en que nos encontramos ante la incertidumbre de cualquier sistema. Por ejemplo, el movimiento desordenado de los astros, el desplazamiento del plancton en los mares, el retraso de los aviones, la sincronización de las neuronas. Todos son sistemas caóticos o dinámicos no lineales. En un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. La misma forma en que se desenvuelve la existencia es incierta a nuestro entender. Por lo tanto, no solo desconocemos lo que es, sino lo que podría ser. Desde que Newton reconoció que la capacidad humana estaba lejos de poder predecir y explicar todas las fuerzas que actúan en nuestro sistema solar, se entendió que además de aspectos que no conocemos, hay aspectos que ni siquiera sabemos que desconocemos. Uno de los principales promotores de esta nueva teoría fue Henri Poincaré, un matemático francés que hizo importantes contribuciones en diversos campos, entre ellos los sistemas dinámicos y la topología. En 1887, Poincaré se inscribió en un concurso de problemas convocado con motivo del cumpleaños del rey Óscar II de Noruega y Suecia. Una de las cuestiones consistía en describir la posición de los planetas en el sistema solar en cada momento pasado y futuro, esto siguiendo el modelo de las ecuaciones de Newton. Poincaré identificó la impredecibilidad del sistema y escribió: pueden suceder pequeñas diferencias en las condiciones iniciales que produzcan cambios grandes en los fenómenos finales. Un pequeño error producirá un fallo enorme. La predicción se vuelve imposible. El francés solo dio una solución parcial a este problema, pero aún así recibió el premio. Sin embargo, el estudio de los sistemas dinámicos fue olvidado durante casi un siglo, hasta la década de 1960. Entonces, el matemático y meteorólogo Edward Norton Lawrence se topó con este fenómeno mientras estudiaba el clima mediante un modelo matemático de corrientes de aire en la atmósfera. Un día quiso repetir una de las simulaciones, pero escogió los datos intermedios del resultado de la primera computación como condiciones iniciales de la segunda. La computadora empleaba 6 decimales durante los cálculos, pero redondeaba a 3 el resultado que ofrecía impreso, que fue el que usó Lawrence. La diferencia entre el dato con 3 o 6 decimales es menor a 0,0001, por lo que los resultados de la segunda ejecución deberían haber sido muy parecidos a los de la primera. En cambio, las dos evoluciones climáticas predichas por el modelo tomaron caminos completamente separados. Después de descartar fallos mecánicos en el ordenador, Lawrence llegó a la misma conclusión que Poincaré. Las propiedades del sistema hacían que pequeños cambios en las condiciones iniciales provocaran resultados significativamente diferentes. Estas observaciones fueron el origen de su famosa charla Predecibilidad, donde Lawrence acuñó el término efecto mariposa. Pocos años después, Stephen Smale, catedrático de la Universidad de Berkeley en California y reconocido con la medalla Fields en 1966, ideó la llamada herradura de Smale, que trata de reducir el caos a su expresión fundamental. Es una transformación geométrica que actúa sobre un cuadrado, contrayéndolo, dilatándolo y doblándolo hasta convertirlo en una herradura. Pese a su sencillez, cuando se aplica de manera sucesiva, acaba llevando a situaciones caóticas, que de cierta forma son universales. Pero, ¿cómo ocurre la transición del orden al caos? Durante la década de 1970, Michael Feigenbaum, un físico matemático, descubrió una manera fundamental. Usando la potencia de la computación, demostró la existencia de una constante que aparece en una clase amplia de funciones matemáticas, antes del inicio del caos.
Este número alrededor de 4,6692 se conoce como la constante de Feigenbaum. A mediados de la década de 1980, muchas universidades y centros de investigación crearon grupos dedicados al estudio de dinámicas no lineales y sistemas complejos. Términos como bifurcación, que es cuando un pequeño cambio sobre los valores de los parámetros de un sistema provoca un cambio cualitativo o topológico repentino en su comportamiento. Fractal, que es la imagen del caos, o efecto mariposa, se extendieron rápidamente. Matemáticos y también meteorólogos, antropólogos, sociólogos, físicos, filósofos, informáticos, ingenieros o economistas empezaron a ver más allá del aparente desorden aleatorio de la naturaleza, encontrando conexiones en el comportamiento de los mercados financieros, los fenómenos meteorológicos, el movimiento de ciertos cuerpos celestes o hasta la evolución de un ecosistema. La teoría del caos se convirtió en la herramienta matemática perfecta para extraer estructuras ordenadas de un mar de caos, pues se basa en dos ideas principales. Número 1, incluso los sistemas complejos contienen un orden subyacente, y número 2, en esos sistemas las pequeñas diferencias en las condiciones iniciales, por ejemplo pequeñas variaciones de temperatura, producen resultados muy divergentes, lo que hace que, en general, la predicción de su comportamiento a largo plazo sea imposible. Matemáticamente decimos que el sistema tiene una fuerte dependencia de las condiciones iniciales. En otras palabras, la naturaleza determinista de estos sistemas no los hace predecibles, aunque, por lo menos, gracias a la teoría del caos, es posible analizar su imprevisibilidad desde un punto de vista estratégico.